Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy con una canción a cargo de nuestro hermano Víctor. Amén. Muchas gracias, Manuel Pablo. Empezamos nuestra reunión en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amar es entregarse. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás, verás que no hay egoísmo que lo pueda superar. Verás que no hay egoísmo que lo pueda superar. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, y con esta hermosísima canción iniciamos nuestra reunión de hoy. Les recuerdo, vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Juan en el capítulo 5. Entonces, empezamos el capítulo 5 esta noche. Quisiera, a ver, como que voy cargando la presentación, quisiera invitarlos a alguna reflexión que quisieran compartir. El día jueves pasado hubo buena participación, pero quedaron algunas cosas en el tintero. Entonces yo quisiera tomar unos minutos iniciales para darles la oportunidad de que presenten sus ideas, y encantadísimos trataremos de, primero que nada, escucharlos, ¿no? Y luego, si se puede contestar, se contesta; si no, investigamos más para tener una mejor respuesta. Manuel Pablo. Sí, Julia. A ver, en esa parte, disculpa, donde dice el nuevo testimonio del Bautista, dice el evangelista Juan el Bautista, dice que no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Sí. Y ahí recién, después de la resurrección de Cristo, comienza el bautismo cristiano. O sea, una vez que Cristo muere, nos redime, es ahí donde viene el Espíritu Santo y tenemos el verdadero bautismo cristiano. Claro, porque Juan dice: yo los bautizo con agua, a la usanza judía, pero este que viene detrás de mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? Entonces es perfecto y exacto lo que dices, Julia. Jesús nos... un poco el bautizo judío y el bautismo de Juan, cuando usan agua, ¿cómo podemos leerlo y entenderlo? Seguramente ustedes tendrán otros alcances, y bienvenidos, pero la manera más fácil de entenderlo es que el agua te limpia por fuera,
¿no es cierto? Y ahora la recomendación a partir del COVID mucho más, lávense las manos todo el tiempo. Pero ya hace bastantes décadas la Organización Mundial de la Salud ya nos venía diciendo, y algunos habrán escuchado, decían, y Kofi Annan, el egipcio que fue secretario general de la ONU hace ya algunos años, él tenía una máxima y decía, lavarse las manos previene el 80% de las enfermedades en el mundo. El 80%. Entonces, la, la buena costumbre de lavarse las manos, ay, la refri, perdón, la refri. La buena costumbre de lavarse las manos es súper saludable. Bueno, los judíos lo tenían desde tan antiguo. Y lavarse las manos y lavarse todo el cuerpo, ¿no? Entonces, usar el agua en el lavado, se lava la parte exterior. Pero entonces Juan dice, el que viene después de mí, de quien no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, él podrá bautizarlos y los bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿no? El agua te limpia por fuera, el fuego te limpia por dentro y te llena del Espíritu Santo. Entonces, esto que dice Julia es perfecto. Ahora, la otra parte, no sé qué piensan ustedes. Cuando Julia nos dice, a ver si entendí bien, ¿no? Cuando dice, entonces es a partir de el bautismo de Jesús que nos deja el Espíritu Santo. Y comienza con la resurrección de Cristo. Porque alguien también Ahí decía, recién recuerdo empieza el una de las bautismo. hermanas el jueves pasado hablaba también del Pentecostés, y también tiene razón. Ahora, el Pentecostés, o también cuando leemos en Juan, que no hemos llegado ahí, porque es al final del Evangelio, cuando Jesús da su último suspiro, expira, ¿no? Jesús expira y deja el Espíritu. O sea, en ese último soplo de Jesús, también puede leerse claramente y en la intención del evangelista Juan, que deja su espíritu. Entonces, el Espíritu Santo está en el bautismo, el Espíritu Santo está en esa última expiración de Cristo, está en Pentecostés. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que tener ahí un poquito la mente abierta y al final la posición que ustedes tengan seguramente que va a ser bien. Lo único que les pido es que no seamos tan cerrados como que no, es en este momento y no en el otro. No, está presente. Por ejemplo, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, está presente, hermanos, como recordábamos el jueves pasado y lo hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿no? Desde el inicio del primer libro de la Biblia, el Génesis. ¿No? Y el último momento, Sí. Manuel Pablo, en el que nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y dice, alégrense porque les dejo el Espíritu Santo. Claro, también. Él se Claro. va y ahí empieza nosotros a recibir el bautismo cristiano. Claro, así es. ¿No? Entonces, el espíritu, pero a ver, si lo miramos de una perspectiva teológica de nuestra iglesia y desde el catecismo, que es una maravilla de compendio de toda la fe cristiana, ¿no? El catecismo nos enseña y la iglesia nos enseña que el Espíritu Santo es una de las tres personas de Dios, como Jesús es el Hijo y como Dios Padre, ¿no? Es la figura del Padre, y los tres están presentes desde el principio de los tiempos, ¿no? Porque lo otro sería un problema terrible y la iglesia no lo soporta. Y es decir, no, era Dios Padre que tiene un hijo después de mucho tiempo, y luego crean al Espíritu Santo, eso sería una herejía total. No, yo sé que ustedes no lo están pensando, solamente lo digo para que tengamos mucho más fuerza, cuidado, ¿no? Cuidado porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres personas de ese único Dios en quien creemos y están presentes desde siempre. Ninguno es creación del otro, siempre están. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Y no es fácil de explicar, pero es la manera, y así vamos a ir viendo en Juan. O sea, hablar de esto no es nada fácil, y vamos a ver cómo el propio Evangelio, y el día de hoy vamos a verlo ya en un momento, cómo es que hablar de Jesús como hijo, en una relación con el Padre, y cómo entonces yo les digo que Jesús es Dios, si Jesús se rinde a los pies del Padre. Es que el Padre es Dios y el Hijo es Dios. No es, el Padre no es más Dios que el Hijo. El Padre no es Dios antes que el Hijo.
Y ese es el misterio de la Trinidad. Yo les digo, poco a poco, hermanos, poco a poco, no es nada fácil. Para tranquilidad y consuelo, el gran Santo Tomás de Aquino dedicó su vida entera a tratar de explicar la Santísima Trinidad y se frustró al final. Y casi quema su obra completa, que es de lo más rico que hay en la teología cristiana. Felizmente no lo hizo, pero estuvo a punto en su depresión, en su desazón. He escrito tanto, he reflexionado tanto y no he logrado demostrar, no he logrado explicar la Trinidad como él quería, ¿no? Les digo, es que es un misterio. Y finalmente, y nosotros lo aceptamos así, y podemos ver más adelante, si quieren ustedes ir revisando y la traen en la próxima, desde cuándo en nuestra iglesia se acepta la Trinidad como la conocemos hoy. ¿Desde el primer día? ¿Desde Pedro y Pablo? No. Entonces, busquen, y si no, yo se los traigo, pero busquen y van a advertir en qué concilio, en qué siglo, incluso en qué año, es que la iglesia define lo que conocemos como el dogma de la Santísima Trinidad. Y eso como parte de este proceso de formación nuestra, ¿no? Es poco a poco, por eso cada jueves sacamos alguna cosita, dejamos otra, pero poco a poco, porque si todo viene como un aluvión, realmente no se nos queda nada. ¿Ok, hermanos? Entonces, ese es un punto importante. Pero lindo que lo saquen a colación porque va a estar siempre. Y con Juan, más que nada. Esta relación del padre y el hijo es tremenda en Juan y podría llevarnos a dudar o a confundirnos, cosa que no debe ser si lo tomamos con calma. A ver, hermanos, ¿algún otro comentario en este calentamiento de jueves? ¿Alguna otra cosa que les quedara? Miren, ahí está en la pantalla los puntos que comprendían esta sesión 3, que yo la pensé inicialmente, y iluso yo, pensé que la hacíamos en una sola, y miren, estamos en la tercera, ¿no? Varias perícopas, ya no tienen vino, eso nos lleva a la boda en Caná, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En este segundo punto está Jesús en el templo, cuando han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no? Y luego esta frase que él mismo enuncia. En la tercera perícopa que revisamos, y ese es el contenido exacto del Evangelio, muchos creyeron en su nombre. La cuarta, quien no nace del agua y del Espíritu, 3 puntos, que nos lleva a el diálogo de Jesús con Nicodemo, ¿se acuerdan? Luego, es necesario que él crezca y yo disminuya, palabras de Juan el Bautista, que un poco lo recordaba Julia. Lo que pasa es que esto lo dice Juan, pero Jesús va a decir algo parecido al final del Evangelio, cuando él diga, ok, tengo que irme yo para que venga el Espíritu Santo, un poco en la misma línea, ¿no? Una siguiente, si conocieras el don de Dios, luego regresa a tu casa, tu hijo vive, recuerdan esta muy linda, es el hijo del funcionario real que vive en una ciudad de la costa del lago de Genezaret o mar de Galilea, ¿no? Y luego, la última que vimos el jueves pasado, levántate, toma tu camilla y camina, que tiene que ver con este paralítico en la piscina de Betesda o la piscina de Betsaida, de acuerdo a la traducción de la Biblia. A veces encontramos en una isla Betesda, en otra Betsaida, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, es este hombre tirado al lado de la piscina, esperando que alguien lo meta, y le dice al Señor que se acerca y le dice, Señor, yo no puedo, miren, yo sé, le dice él, en su superstición, es una superstición judía, y por más que sean judíos y que Yahvé y que la Torah, hay supersticiones en la vida del pueblo, ¿no? Entonces, en este caso queda clarísimo, el paralítico le dice, Señor, yo sé, ¿por qué sabe? Bueno, por la leyenda, por la tradición. Yo sé que hay un ángel que baja a la piscina y mueve el agua. Y el primero que entra cuando él mueve el agua se cura. Pero yo nunca puedo llegar primero si yo no me puedo ni mover. Mis hermanos están cada uno en lo suyo. Y cuando yo, si es que alguien me ayuda y llego a la piscina, ya llegué tarde. Entonces, otros se benefician con ese, entre comillas, esa curación, pero nunca yo. Eso es el diálogo que establece el paralítico con Jesús. Y Jesús le dice simplemente lo que está anotado ahí, ¿no? Levántate, toma tu camilla y camina.
Y se acabó el tema. ¿Qué piscina ni piscina? ¿Qué superstición ni superstición? Yo te digo, levántate. Entonces, ahí nos quedamos y ahí vamos a retomar el día de hoy. Ya la habíamos leído, pero la leímos y no dejé espacio de comentario. Entonces, la voy a proyectar para que, a ver, algunas inquietudes que hayan salido en la lectura de ustedes. A ver, hermanos, adelante. ¿Quién quisiera? ¿O queda Manuel clarito? Pablo, sí, Sí, una cosita. sí, Cuando Diana. dice ahí que hubo una fiesta de los judíos, porque ya estamos, si ubicamos a Jesús, se fue al pueblo de Samaria y después a Galilea y ha retornado. Quiere decir que es una fiesta importante. Y si la primera fiesta que estuvo antes fue la Pascua, en donde ahí pues votó a los comerciantes, esta fiesta podría ser Pentecostés. Podría ser, sí. Sí, la Sí, Pascua no y es. La Pascua, Diana, la Pascua ya va a pasó. venir dentro de poquito y lo vamos a ver hoy día. Ujú. Pero sí, puede ser, Entonces, puede ser. sí, Recordemos que sí. hay 7 fiestas judías, ¿no? Entonces puede ser alguna de las otras 6. Ahora, la Ujú. Pascua no es. Entonces, retomando esto, si fueras Pentecostés, siempre cuando dicen agitación del agua, bueno, a mí me evoca siempre el Espíritu Santo, aunque podría ser considerado un mito, ¿no? Pero aquí hay algo importante, porque es la primera vez, como dijimos antes, la Virgen María representaba a ese pueblo, al del sur, ¿no? A esa hija de Sión. Después la samaritana representaba a los del No, pero, norte. perdón, María no representa al sur, ¿ah? Eso no es No, una no, no, lectura cuando clara. habla, no, como No, Jerusalén, cabeza de María ciudad, representa al resto, para que quede claro para al todos, resto al santo. resto santo del pueblo de Israel, que es norte, centro y sur. O sea, a Sí. a esa raigambre israelita que tiene un resto Ujú. santo del cual hablan los profetas, eso representa a María en alguno de los textos, ¿no? Sí, pero no solamente al sur. Ya Y quisieran los del entonces sur, ya aquí, quisieran los del sur, ¿no? claro, claro, pero es lo que más, como es Judá, las tribus de Judá y Benjamín. Pero bueno, acá también pienso que hay un representante, que es este ciego, perdón, paralítico, porque es increíble que después de 38 años, y tú habías mencionado, ¿no? Es como los 40 años del desierto, Así este es. hombre que muy bien se ha podido rodar, gritar así, como que ya está acostumbrado a estar ahí, y ni siquiera cuando Jesús lo ve y le dice una pregunta que es obvia, ¿quiere recobrar la salud? Él no le dice, sí, yo quiero, así como los otros, en los otros evangelios, el ciego que le grita, la mujer hemorroísa que le toca. No, acá que le dice así una cantinflada, en donde le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina. O sea, era como que auto misericordia quería. Entonces, eso me hace pensar como cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás después del pecado? Y él le dice, no, es que escuché tus pasos y me escondí porque estaba desnudo. Pero no le dijo, sabes que me escondí porque pequé y me arrepiento, que hubiese cambiado la historia. No, acá lo que le dice es igualito, como un pretexto. Nunca le pide, acá es un signo que nunca le pide ser sanado. Y después lo sana. Levántate, toma tu camilla y anda. Y lo increíble de esto es que nunca le dio las gracias. Y cuando le preguntan, eh, los sacerdotes, él le dice, pues no sé quién me curó. Y cuando después él vuelve, ni siquiera lo busca, porque cualquiera dice, bueno, ¿tú cómo te llamas? O han visto uno de barbita, porque el que me ha curado, tampoco. Jesús, acá dice, ¿no? Jesús lo encuentra en el templo y le dice, mira, has recobrado la salud, no peques más. Hasta ahí lo mismo que le dijo a la mujer adúltera, pero agrega algo más, para que no te suceda algo peor. Eso no lo dice en ninguna parte, pero a él sí. Y miren qué pasa después de que ya sabe que él es Jesús. Inmediatamente, como si fuese un acusador, se va al toque a los sacerdotes del templo y les dice, es Jesús. Y lo mete en problemas a Jesús, porque sabe que en sábado no debe hacer esto. Y los judíos van, y en vez que Jesús diga
como diciendo, bueno, es que en el sábado tenemos que hacer buenas obras, no, les hace algo que es peor todavía, más que los enoja. Mi padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Y era el Sabbat, el día de reposo. Entonces, acá hay un misterio que tenemos que saber cómo interpretar, porque se supone que en el Sabbat no se trabajaba, pero acá el trabajo de Dios es la gracia que nos da. Porque el hombre, para ser hijo de Dios, tenía que reposar el séptimo día. Cuando se fueron a Egipto en la esclavitud, ahí trabajaban los 7 días. Un hombre que es esclavo trabaja todo el tiempo y no tiene tiempo para descansar. Un hijo de Dios no. Un hijo de Dios descansa en Dios. Eso es lo que quería. Pero ¿qué hace descansar? El Padre siempre está trabajando, como lo dice acá. Ujú. Claro, sí, sí, has hecho, Diana, un comentario amplio de toda esta perícopa. Sí, es muy interesante y excelente, ¿no? Nos hace recapacitar a todos en general. Ahora, el tema del sábado lo vamos a ir viendo también en el desarrollo del Ujú. propio Evangelio, Claro, ¿no? pero yo creo, pero en este caso, ¿Aló? un Sí, representante sí, Diana, de, no se te entendió. ¿Puedes repetir perdón, esto último? ese hombre, lo que yo digo, es también un representante de esos judíos que se quejaban después de Moisés, que no creían en Dios, que idolatraban, que cuando ya estaban a puertas de la tierra prometida, empezaron a murmurar, incluso del maná. También representa Ah, al pueblo claro, judío. claro, así como Y María representa este al rezo hombre, santo, este claro, ese hombre es hombre un también está enfermo, es representado. un marginado del pueblo de Israel, claro, es un marginado, es una persona que está al margen, que es un Claro. enfermo, paralítico, tirado ahí en una de las puertas, la puerta de las ovejas. Así, él representa, Pero claro, quería estar ahí, porque nadie 38 años o 40 años está ahí. Es como cuando quisieron entrar a la tierra prometida no, y le pero no, dijeron, pues, "Son gigantes, Diana, es una figura que nos no presenta puede ser". Juan, tampoco no lo tomes literalmente, no, si tomas No, no, literalmente no, la sino Biblia que vamos a ir no, fritos. no lo estoy tomando Por literalmente, eso, pero sí pues. estoy tomando con lo que tú me has dicho que puedo apreciar de lo que es la No, Biblia. claro, claro, estamos de acuerdo. Este hombre, como tantos, y por eso dice, mira, voy a regresar la paginita, dice, junto a la puerta de las ovejas, en Jerusalén, hay una piscina en hebreo Betzata, o también Betesda en otras Biblias, que tiene 5 pórticos. Bajo esos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, paralíticos, lisiados. Ok, ahí está, este hombre representa a todos ellos, ¿no? Y este hombre, como otros, siendo del pueblo de Israel, es un supersticioso de 7 suelas. Porque hay un ángel que desciende y si yo no soy primero, no me curo. Jesús simplemente lo cura, ¿no? Y ya, espérate el ángel otro día, pero es una superstición popular, no es un tema que Jesús traiga, ni tampoco es en la Torá, pero es que el pueblo no es que sea todo fariseo, todo estudioso y todo pulcro y conocedor. Ese es un pobre hombre marginado que no conoce mucho. ¿No? El tema del sábado lo vamos a ir viendo. Definitivamente la idea es que Jesús va a superar la limitación del concepto de sábado. O sea, respetemos el sábado, sí, pero si se trata de curar a alguien, no me importa si es sábado, ¿no? Y Jesús lo va a hablar muy claramente más adelante. Perdón, estaba también creo que Claide queriendo intervenir. Sí, sí, quería hacerte un comentario al respecto. Sí, yo también estaba pensando que este hombre de la camilla representaba a todos los enfermos, ¿no? Y ahí se ve la compasión de Jesús, ¿no? Porque como dice la hermana, nadie le pide, pero Jesús se compadece. Y ante ese hombre representa seguramente, ha curado a muchos de los que habían ahí, y así como 38 años tenían, todos estarían mucho tiempo enfermos, ¿no? Como existe actualmente, ¿no? Cuánta gente años pasa con una enfermedad. Pero a mí me conmueve la compasión, ¿no? Del Señor, que sin pedirlo actúa, ¿no? Y sana. Pero a mí
la parte que dice, cuando le dice Jesús después de encontrarse en el templo, dice, has sido curado, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán peores cosas todavía. Esto como lo siento como, no sé si me lo puedes explicar, lo siento muy fuerte, ¿no? Porque todos somos pecadores, volvemos a pecar, ¿no? Y a veces no necesitamos una sanación física, pues una sanación del alma. Y podemos caer en pecado, ¿no? Entonces, si me lo puedes explicar eso un poquito siento la compasión del Señor, pero a la vez como esa palabra fuerte que le dice, ¿no? Te ocurrirán peores cosas todavía si vuelves a pecar. Te voy a agradecer. Sí. Ya, Claire. Mira, eso tampoco es estrictamente doctrina. Eso es una idea, y Juan está escribiendo esto, y un poco en la herencia cultural, ¿no? Esa idea de que, como cuando el ciego de nacimiento, entonces los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, este hombre nació ciego, y mire, es un adulto. ¿Quién pecó para que él sea ciego? Y la pregunta que le hacen, ¿se acuerdan en otro evangelio? ¿Él o sus padres? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿En qué idea estamos? En la idea de que esa ceguera del ciego, valga la redundancia, esa ceguera es un castigo a un pecado que cometió él o cometieron sus padres. Y Jesús le va a contestar y decir, ni él ni sus padres pecaron. Y les explica, ¿no? Entonces, esa idea está muy metida en el cerebro y en la cultura judía. Y acá Juan no se sacude. Entonces, pone Juan en boca de Jesús, que le dice, no vuelvas a pecar, de lo contrario te ocurrirán cosas peores. Es que las cosas que nos pasan son castigos por pecados que cometimos, y la respuesta es no. Pero ya en la doctrina nuestra, en nuestra formación cristiana actual, pero de mucho tiempo, ¿no? Eso queda muy claro. ¿Cómo se llama esta idea de que el pecado se paga con castigos? Eso es la teoría de la retribución, que se puede leer mucho más fácil todavía. Actúa bien y te irá bien, actúa mal y te irá mal. Pero esto ya fue cuestionado, recuerden, desde el propio libro de Job en el Antiguo Testamento, porque a Job se nos presenta como un personaje impecable, el hombre más justo de su tiempo, a quien Dios miraba mejor que a ninguno en esa época. Y sin embargo, a ese hombre justo, ese hombre santo, le pasan las desgracias que le pasan. Entonces nos hace pensar y cuestiona el autor del libro de Job, y por ende el Antiguo Testamento ya cuestiona desde ese momento esta ley de la retribución. Como si Job es bueno, le pasan cosas malas. ¿No es que las cosas malas le deben pasar solo a los malos? Es una tremenda reflexión. Y acá hay un poco un lastre, una herencia de eso. No vuelvas a pecar, porque de lo contrario te ocurrirán cosas peores. Ahora, de todas maneras, miren, yo les ofrezco, porque yo no soy dueño de la verdad, yo les ofrezco en este punto específico investigarlo, háganlo ustedes también, y lo comentamos entre los días, hasta el próximo jueves, lo comentamos por el WhatsApp del grupo. ¿Ya? Yo tomo nota y voy a buscar en los varios libros que tengo, de varios comentaristas de la Biblia, cada uno más ilustrado que el otro, a ver qué nos dicen. ¿Ok? ¿Qué nos dicen sobre esto? Entonces, si estoy diciendo mal, yo mismo me corrijo y aprendo, y compartimos. Pero es un buen punto. Es un buen punto, miren cómo sale de la lectura atenta, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Sí, don Manuel. Sí, Emiliano. Pienso que la ceguera representa a la oscuridad, ¿no es cierto? O sea, a la no creencia en Jesús, no a los judíos que no creen en su palabra. Eso es lo que representa, pienso yo, la ceguera. Sí, claro, sí. Claro, entonces por eso es que el valor de devolver la vista al ciego, ¿no? Y ese poder, como diríamos al final del camino, en un sentido teológico y cristológico, permitir que un ciego recupere la vista
es permitirle que lea la palabra de Dios. Al final del camino es eso, en el más puro sentido cristiano. El ciego no puede leer la palabra de Dios y se pierde todo, ¿no? Entonces, igual el sordo. Al sordo le devuelve la capacidad de oír y entonces el sordo va a poder escuchar la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, es con los oídos, con los ojos, y ese es el valor el valor final de devolver esas capacidades, esos sentidos a un hombre sufriente, ¿no? A ver, entonces continuamos y nos toca el capítulo 5, versículos 19 al 30. El Hijo da la vida a los que Él quiere. ¿Quién podría ayudarnos a leer, porfa? Yo leo. Ya, Julia, gracias. Entonces Jesús tomó la palabra diciendo: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino solamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita de los muertos y les da vida, del mismo modo el Hijo da vida al que Él quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, Él ha puesto todo juicio en manos de su Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Les aseguro que el que escucha mi palabra y cree en aquel que me ha enviado, tiene vida eterna. Y no está sometido al juicio, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que la hora se acerca y ya ha llegado en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre dispone de la vida, del mismo modo ha concedido a su Hijo disponer de ella, y le dio autoridad para juzgar, porque Él es el Hijo del Hombre. No se asombren, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán de ellas. Los que hayan hecho el bien resucitarán para la vida. Los que hayan hecho el mal resucitarán para el juicio. Nada puedo hacer por mí mismo. Yo juzgo de acuerdo con lo que oigo y mi juicio es justo, porque lo que yo busco no es hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. Muchas gracias, Julia. A ver, hermanos, ¿algún comentario, algún alcance que quisieran hacer? La palabra. Sí, adelante, Emilia. Bueno, acá estoy viendo que ya se está anunciando el día del juicio final, donde el Padre tiene ese poder, ya proyecta que nuestra existencia en esta tierra es temporal, es un juicio, la muerte es una entrevista preliminar que tenemos con nuestro Señor, pero luego viene lo grande, el juicio final, donde el que se comportó mal, pues se va a la izquierda y los que van al cielo a la derecha. Eso es lo que yo entiendo de este pasaje. Sí, está perfecto. Sí, Emiliano. Buen alcance. Pero podemos ver también, miren, es como que nos está pintando claramente que Dios tiene un criterio doble para analizar y evaluar la conducta del hombre. Entonces nos va a definir de bueno o malo. ¿Y en función de qué? Como se lee en esos dos párrafos, en función de bueno va a ser aquello que favorezca el proyecto de la creación. Bueno va a ser aquello que favorezca la vida plena del ser humano. Y malo, lo que se opone a ella.
Entonces, como complementando lo que dice Emiliano. Entonces, para enjuiciar la actitud de alguien respecto a sus semejantes, no hacen falta criterios teológicos, bastan el respeto a la dignidad y a la solidaridad, ¿no? Claramente. Bueno y malo, no es bueno el que reza más que el otro, no. Y siempre digo, eso es importante, claro que sí, pero miren al final del camino y cómo Juan nos presenta tan clara la cuestión, ¿no? Bueno o malo en función de que estás con el proyecto de Dios o te opones a él. ¿Estás con el proyecto de la vida plena para el ser humano o te opones a ella? Bien, bien claro y bien aterrizado. ¿Ok? Manuel Pablo, Sí, Julia. Cristo murió por nosotros, subió a una cruz, nos redimió, y eso es, el Padre lo envía y Él toma los pecados nuestros y nos redime. Entonces el Señor le da todo poder, todo honor, toda honra para que Él nos juzgue al fin de los tiempos. Ya, Le da claro. todo le concede a Jesús. Y eso es importante y grande para nosotros porque Cristo es el Señor de la vida eterna. Claro. Ujú. Tomó nuestros pecados, todos, y por eso Él es nuestro Redentor y Él nos va a redimir y nos redimió y nos va a juzgar. Ujú, ujú. Gracias, gracias, Julia. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguien más quiere Sí, opinar? aquí yo podría comentar algo. Sí, Rubén, Sí. por favor. Aquí me llama la atención el verbo que utiliza, el verbo escuchar, ¿no? Dice en varias partes, los que la oigan vivirán, oirán su voz. Y eso me llama un poco lo del Antiguo Testamento, el Shema de Israel. Escucha Israel, el Señor tu Dios es tu único Dios. A Él le darás honra. Entonces, aquí me llama la atención el término, ¿no? del escuchar. A veces nosotros no escuchamos al Señor. No, escuchar significa como que lo seguimos, ¿no? Seguimos al Señor. Sí, eso es lo que quería comentar, del verbo escuchar. Bien, bien, Rubén, muchas gracias. Y como dice Rubén, ¿no? Y nos hace regresar en la memoria al Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios es el único Dios, ¿no? Y lo que sigue, que es hermoso. Y eso lo vamos a ver también clarísimo, como recordábamos el jueves pasado, pero vamos a verlo más adelante, por lo menos en el Evangelio según Mateo. Me acuerdo cuando en el episodio maravilloso de la transfiguración, ¿no? Dios Padre habla desde el cielo y dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo, ¿no? Escúchenlo. Escucha mi palabra, dice acá. Fundamental. ¿Y cómo escuchamos la palabra? Es un poco reforzando una idea que ustedes deben tener ya muy clara a esas alturas. ¿Cómo escuchamos la palabra de Dios? Esa famosa y inspirada reflexión de San Ambrosio, ¿se acuerdan que hemos comentado varias veces? Yo le hablo a Dios cuando oro. Él me habla cuando leo la Biblia. Entonces, ¿yo cómo puedo provocar el escuchar a Dios? Claramente y siguiendo a San Ambrosio, tremendo padre de la iglesia, maestro de San Agustín. Si yo leo la Biblia, Dios me está hablando. Y si yo estoy con los oídos y la mente dispuesta, yo voy a escucharlo. Ese es el momento mágico. Y miren, tiene que ver absolutamente con nuestro tema de estudio ya de varias semanas y con algunos de ustedes hasta años. Escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Jesús a través de leer la Biblia, pero leerla con el corazón y con la mente abierta.
La palabra de Dios va a ser como el sembrador que salió a sembrar, pero que tu corazón sea esa tierra buena y fértil que acoge la semilla, no vaya a ser como esa tierra de piedra donde la semilla simplemente se seca y donde no germina. Entonces sí, vale mucho y gracias Rubén, la reflexión muy valiosa. A ver, hermanos, continuemos. En lo que viene es Juan capítulo 5, versículos del 31 al 47. El Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Puedo leer? Sí, por favor. Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Pero hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un hombre. Si digo esto, es para la salvación de ustedes. Juan era la lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz ni han visto su rostro, y su palabra no permanece en ustedes, porque no creen al que Él envió. Ustedes examinan las Escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Ellas dan testimonio de mí y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Mi gloria no viene de los hombres. Además, yo los conozco, el amor de Dios no está en ustedes. He venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben, pero si otro viene en su propio nombre, a ese sí lo van a recibir. ¿Cómo es posible que crean ustedes que se glorifican unos a otros y no se preocupan por la gloria que solo viene de Dios? No piensen que soy yo el que los acusaré ante el Padre. El que los acusará será Moisés, en el que ustedes han puesto su esperanza. Si creyeran en Moisés, también creerían en mí, porque él ha escrito acerca de mí. Pero si no creen lo que él ha escrito, ¿cómo creerán lo que yo les digo? Ahí queda. Ahí queda, sí, Carmela, muchas gracias. Miren, y he marcado en amarillo, ustedes pueden verlo en la pantalla, una parte de lo que ha leído Carmela muy bien. Dice, el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan, que Juan el Bautista, ¿no? Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Miren lo lindo de esto. A ver, les hago un pequeño recordaris para que todos nos pongamos en un mismo nivel. Miren, en la cultura judía, en la cultura israelita y la cultura judía, para que un testimonio tenga valor, tiene que venir de dos personas diferentes. Uno solo no puede atestiguar, tienen que ser dos, y dos por separado, ¿no? Entonces, si uno por su lado y el otro por su lado afirman lo mismo, entonces ya es un argumento creíble. Es necesario un testimonio de dos. Y a eso se refiere acá un poco el texto en el primer párrafo, ¿no? Jesús dice, si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no valdría. Tú dirías, ¿por qué? Claro, hay que ponernos en la cultura de ellos. Pero hay otro que da testimonio de mí. O sea, Jesús dice, aparte de yo mismo, pero no, hay otro que da testimonio de mí y yo sé que ese testimonio es verdadero. Ustedes le mandaron preguntar a Juan y él ha dado testimonio de la verdad. O sea, ya con Juan tiene uno. ¿De acuerdo? Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Jesús dice, ok, acá hay uno que da testimonio de la verdad. Y necesito otro. Y es la parte que he marcado en amarillo. Dice, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Estas obras que yo realizo atestiguan que mi Padre me ha enviado. Entonces,
¿Cómo resumimos esto? Si yo necesito dos testigos, un testimonio viene de Juan el Bautista y el otro testimonio, diríamos, ¿no? Viene de Dios Padre. Pero ¿de qué manera Dios Padre habla y que todos lo escuchen? A través de las obras que hace Jesús. Y dice en la segunda partecita de lo que marcaba en amarillo, estas obras que yo realizo atestiguan, o léase, estas obras que yo realizo son testimonio que mi Padre me ha enviado. Entonces, y acá es donde quería llegar para ir atando cabos, miren, decíamos, y lo vamos a seguir viendo a lo largo de esta primera parte del Evangelio según Juan, Juan no le llama milagros a lo que él hace, Juan le llama signos, o podemos leer también señales. Entonces, para Juan, lo que Jesús hace no son milagros. Para Juan lo que Jesús hace, lo que Jesús obra, son signos o señales. Y ahora se contesta, ¿señales de qué? ¿Signos de qué? Signos que atestiguan que es Dios Padre el que lo ha enviado. ¿No? Jesús dice entonces, lo que yo hago son las obras que el Padre me encargó llevar a cabo. Y esas obras que yo llevo a cabo se constituyen en signos, en señales que dan el testimonio de quién soy y de dónde vengo. No sé si les queda claro. Pero es un tremendo argumento que de paso se relaciona con el concepto de milagros. ¿Y por qué Juan no habla de milagros sino de signos? No sé si esto quisieran comentarlo, ¿queda claro? Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, que son los otros tres, son 4 evangelios, ¿no? Canónicos. 3 sinópticos y 1 que es Juan, el evangelio espiritual. Los otros 3, Marcos, Mateo y Lucas, hablan de milagros de Jesús. Y hablan de 50 milagros, es fácil. Si vamos contándolos y sumándolos, 50. Juan habla solo de 7 signos. Entonces tú dices, acá ya hay una diferencia de Juan con los otros, pero ¿por qué no deja de complicarse y nos habla de milagros también? Es que el propósito de Juan es otro, ¿no? Y acá lo está dejando clarísimo. Las obras que yo realizo son obras que el Padre me encargó llevar a cabo y atestiguan que mi Padre me ha enviado. ¿Ok? Entonces, si queremos dar una respuesta bíblica a por qué Juan habla de signos y la diferencia de eso con hablar de milagros, acá está. Textualmente, en este capítulo 5, en esta partecita del Evangelio según el propio Juan. El significado de esas obras de Jesús, repito, no son milagros, son signos, son señales. Quería resaltarlo porque me parece que es importante y hermoso, ¿no? O sea que esos signos son testimonio de Cristo también. Testimonio de, claro, testimonio de Jesús, testimonio de que Jesús es Dios, que viene del Padre con un encargo, clarísimo lo dice, clarísimo. Sí, es su testimonio, ¿no? Entonces, repito, yo soy el Cristo. Y eso tenemos que tenerlo de 2 fuentes, por lo menos 2. Ya tengo una que es Juan el Bautista y tengo otra que son las cosas que hago por encargo de mi Padre. Y esas cosas que hago, que le llamábamos milagros en los otros 3 evangelios, no son milagros, para Juan son signos, signos de esa realidad más alta, que es Dios Padre mismo, ¿no? Son señales, como señales en la carretera. Cuidado, curva peligrosa, vuelta en U, Badén, no sé, cualquier señal en la carretera que te hace bajar la velocidad y tomar mucho más precaución. Estas son señales igual. Una señal en una caja de alta tensión y dice peligro, ¿no? Y hay una calavera ahí, peligro, no tocar. No te ponen esa señal, tú vas, pones la mano y te electrocutas, ¿no? Entonces, así como estas son señales. Y señales, como bien dices, Julio, señales que atestiguan quién es Jesús, de quién viene y para qué viene. Bien, bien importante. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí. Ya, listo, gracias. Avanzamos entonces, así vamos yendo de a poco para
que no se nos escape nada, ¿no? Miren, con esto hemos terminado esta famosa lección 3. Discúlpenme que me ha tomado bastante, pero y entramos a la sesión 4 en el material que ustedes tienen. Y en esa sesión 4 tenemos varios puntos. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Al toque decimos acá, ahí está el signo de la multiplicación de los panes. Segundo, vieron a Jesús que caminaba sobre el mar. Tercero, yo soy el pan de la vida. Cuarto, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Luego, las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Luego, mi tiempo aún no se ha cumplido. Luego, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Luego, el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y finalmente, vete y no vuelvas a pecar, ¿no? Esto es en la escena con la pecadora. Entonces, estos son los temas que había seleccionado en esa sesión 4, pero no nos va a alcanzar lo que nos queda de esta noche ni hablar, sino para ver algunos. Pero vamos viendo con calma. Entramos al capítulo 6, Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Esto es lo que conocemos en otros evangelios como el milagro de la multiplicación de los panes. Repito, acá no es milagro, acá es un signo, pero igual la historia la conocemos. ¿Alguno de ustedes que quisiera leerlo, por favor? ¿Puedo leerlo, por favor? Claro. Ya. Gracias. Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Los seguía una gran multitud. Al ver los signos que hacía curando a los enfermos, Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastaría para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlo sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Mira, Alejandro, hagamos un alto, luego continúa, porque sigue Sí. esa situación, pero para ir comentando algunas cositas interesantes, miren, después de esto, o sea, ¿qué es lo que había pasado? ¿No? ¿Qué dificultades está teniendo Jesús en el propio Jerusalén? Ya lo hemos ido viendo, ¿no? Ese rechazo que siente, ese templo que han convertido en cueva de ladrones, esos sacerdotes que están en el templo cuando la población más pobre y necesitada está abandonada en la puerta de las ovejas, una serie de detalles, y por ahí planeaban su muerte. Ya era incómodo al máximo, ya lo acusaban como cura en sábado. Jesús está tan cuestionado y tan en riesgo. Y miren cómo empieza esta escena, quiero que la noten, porque uno lee y se le pasa como por la guacha, ¿no? Pero tenemos que estar atentos, como diríamos, estar despiertos. Miren, después de esto Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades. Ese es el lago que está al norte de Israel, cerca de Cafarnaúm está en las orillas de este mar de Galilea, y Nazaret está más o menos cerca, ¿no? Siempre les recomiendo que se acostumbren y tengan en su memoria ya el mapa de la tierra de Jesús. Lo seguía, dice el texto, una gran multitud. Y yo me pongo a pensar un ratito y digo, a ver, paro un segundo y recuerdo a Moisés. Moisés cruzando el desierto y lo seguía una gran multitud. Ahí lo dejo. Dice, al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió la montaña. Jesús subió la montaña, Moisés también subió la montaña. Moisés subió al monte. Al monte Tabor.
Al monte Sinaí. Al Sinaí. Al monte Sinaí. Sinaí, no es Tabor. Al monte Sinaí, donde va a recibir, donde tiene esos contactos con Dios Padre, incluso va a recibir las tablas de la ley, ¿no? Entonces, Moisés subió a la montaña, Jesús subió a la montaña. Pero miren la diferencia, ojo, ojito. Cuando Moisés sube a la montaña, le dice a la gente que nadie se atreva ni a poner un solo pie porque morirá. Pero acá Jesús sube a la montaña con sus discípulos y todos se sientan con él. Vamos notando la finura, ¿no? Luego dice, se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Como recordaba también Diana, ya hemos leído que Jesús sube a Jerusalén ya una vez, esa es la segunda subida a Jerusalén. Perdón, no ha subido, no, acá no está subiendo, es la época de la Pascua, estoy hablando mal. Me corrijo, es la época de la Pascua, pero Jesús no sube a la montaña de Jerusalén. Miren el detalle. Sube a la montaña que está al otro lado del mar de Galilea. Ahora, yo les digo, y un poco refiéranse a su conocimiento de la geografía de Israel. Si yo me subo en una barca y salgo desde Cafarnaúm, que es lo más probable, y cruzo el mar de Galilea o el lago de Tiberíades, ¿a dónde llego? Llego a la costa del frente, y la costa del frente es zona pagana, hermanos. Ya no es Israel. Si lo miramos así de manera plana, el margen izquierdo del lago es Israel, pero el lado del frente ya no es Israel, no es tierra de Israel, es tierra pagana. Acercándose la Pascua, la fiesta de los judíos, Jesús sube a una barca y cruza a tierra pagana. ¿Qué hubiera correspondido? Miren qué simpático y profundo detalle. Hubiera correspondido que Jesús, acercándose a la fiesta de Pascua, suba a la montaña de Jerusalén, pero él se va a tierra pagana y sube a otra montaña. Los estudiosos más agudos ven en esto una señal de un éxodo. O sea, si el éxodo significó la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto, esto de Jesús, seguido de esta gran multitud, significa un segundo éxodo. Sale con esa multitud en un movimiento sacándolos de. Si Moisés sacó de Egipto, si Moisés los sacó de la tierra de esclavitud y nosotros jugamos con esa figura, Jesús está sacando a esta multitud de seguidores de esta tierra de esclavitud. ¿Y esa tierra de esclavitud es Israel? Miren, lo dejo como pregunta, pero creo que está, y así la hacen los mejores estudiosos de nuestra iglesia cuando leen este pasaje en la Biblia. Es una tremenda invitación a pensar. Y sigue diciendo, al levantar los ojos, Jesús vio una gran multitud que acudía a él. Y le dijo a Felipe, ¿se acuerdan de Felipe cuando, cómo es que conoce Jesús a Felipe y cómo lo llama? Le dice a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y el texto añade, él decía esto para ponerlo a prueba. ¿Qué prueba le pone a Felipe? ¿Y por qué a Felipe? ¿Qué representa Felipe? ¿Recuerdan de la vez pasada cuando estudiamos el llamado que recibe Felipe de parte de Jesús? ¿Se acuerdan Felipe y después Natanael? Felipe representa al judío fiel a su tradición. Al verdadero israelita. Claro, es el judío fiel a su tradición. Sí. Y a ese judío fiel a su tradición le pregunta, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Y el evangelista Juan dice, él quería ponerlo a prueba. Y Felipe le responde, 200 denarios no bastarían para darle de comer a cada uno un pedazo de pan.
Entonces podemos ver en Felipe que entre comillas, éxodo, fracasa, ¿no? Hay un éxodo, un movimiento de Jesús con mucha gente que lo sigue. Y Jesús lo lleva fuera de la tierra de Israel, y la gente tiene hambre, y Jesús, en la mirada y en la pregunta que hace, que pinta la situación, Felipe dice, hemos fracasado, hemos venido a un sitio apartado, acá no hay que comer, qué problema. Pero entonces aparece, dice, uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Quién era Andrés? ¿Se acuerdan? También cuando los primeros discípulos. Andrés es uno de los discípulos de Juan el Bautista, que cuando pasa Jesús, Juan les dice, él es el Cordero de Dios, como diciendo, síganlo a él. Ya no estén conmigo, síganlo a él, ¿no? Andrés es uno de los que va detrás de él. Y Andrés muestra que está dispuesto, hermanos, a compartir su pobreza. Miren qué lindo. Les dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero a la vez pregunta, ¿y qué es esto para tanta gente? Acá analizamos un poquito y también los finos estudiosos de este texto en nuestra iglesia dicen, acá hay un significado también. 5 panes de cebada, 5 panes como los 5 libros de la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Y 2 pescados. Si sumamos 5 más 2 es 7, el número perfecto, el número de la plenitud, el número perfecto, ¿no? Entonces, a la pregunta de Andrés le dice Jesús, háganlo sentar. Jesús no mete respuestas, no dice, miren, siéntese, atiéndame, les voy a explicar mi estrategia. No, simplemente Jesús contesta con una disposición, hágalo sentar. Y esto nos hace acordar algo que ya vimos en este propio evangelio. Cuando María Magdalena le dice, se ha acabado el vino, en esa boda en Caná, ¿se acuerdan? Se ha acabado el vino. Y María dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. En este caso, Felipe y Andrés, con respuestas un poco diferentes, pero Jesús simplemente se ahorra palabras y dispone, háganlo sentar. Y dice, había mucho pasto en ese lugar. Esos son detalles muy lindos también. Miren, estamos en una escena que reemplaza la Pascua judía. La Pascua judía se va a celebrar en Jerusalén. Jesús lleva a esta gente fuera de Israel, al este de Galilea, y le dice, háganlo sentar. Nos ponemos a pensar un poquito y recordamos también la gesta de Moisés. Porque en la gesta de Moisés, que es la gran Pascua, la gente come apurado. Y si comes apurado, comes de pie. Pero aquí el Señor les dice, háganlo sentar. Lo que está diciendo es, hermanos, no hay apuro. No, esta Pascua no la vamos a disfrutar de pie. En esta Pascua podemos tomarnos nuestro tiempo. Miren, cómo cada cosa va teniendo tanto significado. Entonces, esta Pascua no es una Pascua en la que tenemos que estar apurados como la primera Pascua, como la Pascua de Moisés. Esta Pascua la vamos a celebrar sin prisa, tranquilos. Hermanos, tomen asiento. Y añade, y les digo, nada está de más, por eso yo me detengo, dice, había mucho pasto en ese lugar.
había mucho pasto. ¿Eso es un adorno? ¿Nos quiere poner unas figuritas verdes? ¿O es que eso tiene también un significado? Y es que el pasto, mucha hierba, representa abundancia, que es lo propio del tiempo mesiánico. ¿Se dan cuenta? Bueno, ya está ahí. Vamos a ver un poquito más. ¿Sigues, Alejandro, por favor? Manuel Pablo. Sí, sí, claro. Acá también se puede ver que en Andrés, al ofrecerle esos 5 panes que tiene el niño, es que como que ya sabe que el Señor se va a manifestar con un signo, ¿no? Porque conociéndolo como un Jesús compasivo y que están con hambre, Él se va a manifestar con un milagro, vamos a decirle, ¿no? En el caso de Felipe, como que todavía no, ¿no? Porque si la multitud lo seguía al ver los signos de curarlo, esa actitud de Felipe de no, como que no encontraba solución, ¿no? Sin embargo, Andrés sí ofrece lo poco que tiene el niño, ¿no? Sabiendo que Dios iba a se iba a manifestar con esos signos para solucionar este problema, ¿no? Pero bueno, sí, Claudia, pero yo no sé, es un poco arriesgado pensar que Andrés sabía que Jesús iba a hacer eso. Jesús sí, pero Andrés, no sé, tengo mi duda, o sea, igual, es un bonito comentario el que haces y lo podemos considerar, pero yo tendría mis reparos, porque Andrés puede saber lo que va a hacer Jesús, está revelándose recién Jesús, recién lo están conociendo, entonces, si Andrés ya tiene una idea. Yo me refería a porque si la multitud sigue a Jesús por los signos que hacía. Sí, signos de curar enfermos, ¿no? De curar enfermos. Bueno. Claro. Pero esto yo creo que no, claro, yo creo que esto no se lo espera a nadie. Va a ser una tremenda sorpresa y es el significado del que le quiere dar el evangelista Juan. Porque entonces dice, ¿no? Háganlo sentar y había mucho pasto en el lugar. Y seguimos leyendo, Alejandro, para completar nuestra mirada de esta... Sí. A ver. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Gracias, Alejandro. Entonces, a ver, permítame completo el comentario y les doy la palabra. Miren, todos se sentaron. Empieza diciendo esa segunda página que proyectamos. Todos se sentaron. ¿Quién se sienta? Se sienta el hombre libre, no se siente el esclavo, ¿no? Entonces, en esta relación de la gente con Jesús, son libres. Es la invitación que Jesús les hace. Son independientes. Jesús toma los panes, da gracias y los distribuye a los que estaban sentados. Esto es maravilloso. Esa es una clara prefigura de lo que vamos a tener después como Eucaristía, ¿no? Acá, esta primera aparición. Aunque hay una prefigura que se da en el libro del Génesis también. ¿Se acuerdan cuando Abraham se encuentra con el sacerdote Melquisedec? Y Melquisedec sale con pan y vino, pero ahí nomás lo deja el Antiguo Testamento, ¿no? Acá está tomando esa figura clarísima y es lo que vamos a tener en nuestra iglesia y hasta el día de hoy con la Eucaristía. Jesús tomó los panes, dio gracias, los distribuyó a los que estaban
sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándole todo lo que quisieron. Todos quedaron satisfechos. Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Todos quedaron satisfechos, nada sobró. Pero con los pedazos que sobraron, y para que no se pierda nada, nos dice el texto, llenaron 12 canastas. Es decir, todos los presentes han saciado su hambre y todavía habiéndolos saciado quedan 12 canastas. Ese número no es caprichoso, 12 canastas, y lo podemos leer perfectamente como que es una canasta para cada uno de los 12 pueblos de Israel. Perdón, para las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus que descienden de Jacob, que han formado este territorio enorme de Israel, son 12 tribus, una canasta para cada una, 12 canastas. Entonces Jesús le da su alimento a todos los presentes y queda para todos los demás. Es una forma de leerlo que nos recomiendan los padres de la iglesia. Ahora, lo que sigue es bien sugerente. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente dice, este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Ahora, Jesús, que lee en el corazón de las personas, sabe lo que quieren hacer con él, hacerlo rey. Y entonces se retira solo a la montaña, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Quieren hacerlo rey. No entienden a Jesús y la intención de Jesús. Jesús quiere hacerlos libres y ellos quieren someterse a él. Jesús está tratándolos como se trata a un adulto y ellos se ponen el plan de niños. Yo quiero que alguien me cuide, yo quiero que alguien resuelva mis problemas, yo quiero que alguien me dé de comer, y Jesús no quiere eso, ¿no? Jesús no quiere gente que dependa de él, sino más bien gente que, inspirado en él y aprendiendo de su mensaje y aprendiendo la doctrina del amor, sea libre. Y en ese sentido, entonces, es que Jesús se retira otra vez solo a la montaña. Miren el sabor con el que queda esta perícopa tan hermosa de la multiplicación de los panes. Juan la pone muy clarita, no termina con un mensaje de gran alegría, más bien Jesús prácticamente huye de ellos. Quieren apoderarse de él para hacerlo rey. Jesús se va solo a la montaña. A ver, les doy la palabra. Creo que Juliana estaba levantando la mano. Adelante. Disculpa, solo me llamó la atención que a las 12 tribus de Israel le dieran las sobras, no sé, lo que sobraba, no sé, es como, no entiendo por qué, o sea, entiendo el concepto, pero no sé si tiene algún significado particular que le dieran las sobras. No, Lo no, que no, o sea, sobra. sí, claro, sí te entiendo, Juliana, si lo queremos ver como que lo que sobra es ya lo que nadie quiere, no. Verlo del lado positivo, ¿no? O sea, de esa multiplicación de los panes, comen todos los presentes y queda para el resto, y el resto es la gran población. El resto son las 12 tribus de Israel. El resto es todo el resto del pueblo de Dios. O sea, comen a aquellos que acompañaron a Jesús en este éxodo y aquellos que no lo acompañaron, pero que forman parte del pueblo. Para todos alcanza, ¿no? El alimento de Jesús está dispuesto para todos. Esa sería la forma en que yo lo veo y como lo he podido estudiar. No en los autores que he estudiado, ninguno lo ve en una mirada como peyorativa, como, le dan sobras. No, sino que alcanza, basta y sobra, ¿no? Alcanza para los que lo siguen y queda para el resto del pueblo elegido. Queda para el resto del pueblo de Dios.
Manuel Pablo, Sí, eso no Diana. podría decirse como una Gracias. sobreabundancia. Es la Claro, sobreabundancia, así como el vino, que claro. así es el reino de Dios. O sea, Él no solamente da siempre en abundancia, es igual que el agua de vida, todo siempre mucho más. Y esa es la Claro. gracia de Dios, ¿no? Perfecto. Sí, sí. Y mira, y esto sucede en esta montaña, y la gente tomen asiento, descansen, y hay una abundante hierba. O sea, todo ese ambiente propio del banquete eucarístico, ¿no? La gente sentada, recostada sobre hierba, o sea, muy suavecito, muy cómodo, pan para saciarse. Es perfecto lo que dices, Diana. ¿Alguien más? Nos quedamos entonces con el saborcito de la última línea, ¿no? Jesús se retiró otra vez solo a la montaña. Y ahí queda como 3 puntos. Seguramente lo hemos leído muchas veces y no sé si hemos reparado. Porque inmediatamente de esto va a seguir el episodio de que Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente, y no estamos salteando nada del Evangelio, pero veamos cómo se relaciona. A ver. Vieron que Jesús caminaba sobre el mar, Juan 6, del 16 al 21. Yo leo Manuel Pablo. Gracias, Ana. Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron para dirigirse a Cafarnaúm, que está en la otra orilla. Ya era de noche y Jesús aún no se había reunido con ellos. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 5 kilómetros, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo: soy yo, no teman. Ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar a donde iban. Gracias, Ana. A ver, hermanos, mirando así con ojo crítico, ¿qué cosa vemos? Acaba de terminar el episodio anterior que ha tenido que ver con la multiplicación de los panes. Recuerden el detalle. Esto no se da en tierra de Israel, se da cruzando el lago en tierra pagana. Una multitud lo ha seguido, se produce la multiplicación de los panes y la gente dice, este es el hombre que necesitamos, ¿no? Este nos va a dar de comer. Y Jesús, advirtiendo eso, dice, no, eso no es el motivo, esa no es la motivación que yo busco en ellos. Yo no quiero que la gente me siga porque soy un milagrero, diríamos, porque soy el que les soluciona la vida y les llena el buche. Yo quiero que me sigan por convicción. No siente eso. Y se retira a ese lugar. Ahí terminó lo anterior. Y ahora leemos esto, ¿no? Al atardecer, sus discípulos bajaron a la orilla del mar y se embarcaron rumbo a Cafarnaúm. O sea, regresar a la orilla del lago de la que habían salido. Porque Cafarnaúm ya es tierra de Israel, o sea, van a regresar. Ahí que notamos, hermanos. Jesús ha ido con ellos, ¿de acuerdo? En una misma barca, que es un bote grande, Jesús ha ido con ellos. Han cruzado el lago, han desembarcado en esta otra orilla, han tenido este día que han pasado juntos, ha habido la multiplicación de los panes. Jesús se ha ido a rezar solo. Y al atardecer, los discípulos se disponen a regresar a Cafarnaúm, a la otra orilla, y se embarcan. Y Jesús, si nos ponemos a pensar un poquito, ¿qué están haciendo? Sino dejando a Jesús. Oye, yo
Fui con Jesús y me regreso sin Jesús. Jesús se retiró solo y ellos no lo buscan, no lo esperan. Y si decimos, hermanos, y les digo, acá no estoy inventando nada, son interpretaciones que hacen tremendos estudiosos de la Biblia, desde los padres de la iglesia. Si el movimiento de Jesús es un éxodo, esto es un anti-éxodo. Y me hace acordar claramente, no sé si a ustedes, cuando Moisés está guiando al pueblo a través del desierto para sacarlos de Egipto, ¿no? Hay dentro de la gran población de los israelitas, hay bastantes que piensan y dicen, oye, mejor estábamos esclavos en Egipto que muriéndonos de hambre y de sed y muriendo en medio del desierto. Entonces está la tentación de regresar a Egipto de parte de varios, y Moisés tiene que cuadrarlos una y otra vez. Entonces aquí hay esa intención que se patenta, se manifiesta y se patenta, se concreta. Jesús los ha guiado en un sentido de éxodo, los ha sacado de la tierra de opresión, y ellos, dejando a Jesús, regresan a la tierra de opresión. Miren cómo puede llevarse esto hasta el extremo. Y como leyó Ana, dice, ya era de noche y Jesús no se había reunido aún con ellos. Claro, si ya lo dejaron. El mar estaba agitado, soplaba un fuerte viento. Alguien podría pensar que es exagerado. Oye, es un lago, ¿cómo va a haber mar agitado? Claro que hay, ¿no? Y no sé si ustedes han tenido la experiencia de navegar hablando de un mar grande nuestro, el lago Titicaca, ¿no? Y yo he ido a Puno bastante. Me encanta, me parece lo más maravilloso que hay en el Perú. Y en Puno, la propia autoridad naval autoriza a los barcos a salir de día, de mañana, nunca de tarde, ¿no? De mañana, normal, ya conocen los movimientos y los vientos, las mareas. Pero de tarde, con el viento que arrecia, el propio lago Titicaca se pone muy agitado, es peligroso. Por eso les digo, miren, hablando de lago Titicaca en el Perú, lago de Genezaret en Israel, en Galilea, ¿no? Entonces, esto es perfectamente factible. Y dice, cuando habían remado unos 5 kilómetros, ese dato no está de más, porque si ustedes conocen un poquito la geografía de este lago, 5 kilómetros significa que están a la mitad del lago. ¿Ya? O sea, el lago de costa a costa en esa zona, como yendo a Cafarnaúm, hay 10 kilómetros de recorrido. Entonces, ese dato es bien interesante, porque es como que, oye, el mar se pone agitado, peligroso, y están a la mitad del lago. O sea, da lo mismo terminar el camino que regresar al puerto donde salieron. ¿Se dan cuenta? Ese es el sentido que le dan a los 5 kilómetros. Están al medio, ¿no? Acá no hay mucha elección. Si estoy cerquita a una de las costas, ya remen, ¿no? Pero acá estoy al medio del lago. De un lago agitado, con fuerte viento. Y dice, vieron a Jesús acercarse a la barca caminando sobre el agua. Y tuvieron miedo. Y Jesús les dijo, soy yo, no teman. Y termina diciendo, ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida en el lugar donde iban, en Cafarnaúm. ¿Comentario, hermanos? Yo les decía ya, claramente los discípulos abandonan a Jesús en un movimiento que bien podemos leer como anti-éxodo. Pero vemos que Jesús no los abandona, ¿no? Ellos dejan a Jesús, pero Jesús va con ellos en un acto de amor fiel. Una vez más, ya lo habíamos visto en la larga historia del Antiguo Testamento, esa larga relación del pueblo elegido con Dios Padre. Dios siempre fiel y el pueblo a cada rato infiel. Miren acá, como que se vuelve a repetir la figura.
Los discípulos abandonan a Jesús, pero Jesús, en una demostración de amor fiel, no los abandona a ellos y se acerca caminando sobre el agua. Y los discípulos tienen miedo. Y Jesús les dice, soy yo, no teman. Miren, soy yo, o porque es un tema de traducción, lo podemos leer igualito. Yo soy, no teman. Cuando dice yo soy, recordamos el libro del Éxodo, del capítulo 3. ¿Se acuerdan? 3:14. En el versículo 3, versículo 14 del libro del Éxodo, cuando Moisés, en diálogo con Dios Padre, le dice, cuando le diga a los israelitas todo esto, me preguntan, ¿quién te ordenó? ¿Yo qué le contestaré? Como diciéndole, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Y la respuesta de Dios a la pregunta de Moisés, ¿cómo te llamas? Es, yo soy. Así le dirás a los israelitas, diles que yo soy, te envía. Yo soy. Y en ese momento que los apóstoles entran en miedo, real miedo, profundo miedo por la circunstancia de ser una barca en medio de la noche y un lago tan agitado. Y encima, alguien que se acerca caminando. Y además, interesante, no lo reconocen, porque, mira, es Jesús, no. Simplemente ven a alguien acercarse y tienen miedo. Y Jesús tiene que decirles quién es, pero no les dice, soy Jesús. Les dice, yo soy, o soy yo, el nombre de Dios. Así como Dios le dice a Moisés, yo soy, Jesús le va a decir a sus asustados discípulos, yo soy, no teman. Y luego Jesús se va a presentar, lo vamos a ver un poquito más adelante, a lo largo de la primera gran parte de este evangelio. Jesús se presenta con esa yo soy 7 veces. Recuerdan por ahí seguramente, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. 7 yo soy de Jesús, lo vamos a ir viendo y leyendo. Jesús se presenta como yo soy. Jesús se presenta con el nombre de Dios. Y no le falta razón, porque ya dijimos Jesús, Hijo de Dios, pero Jesús, Dios. Jesús, si el nombre de Dios es yo soy, Jesús se presenta yo soy. Y finalmente, hermanos, dice, ellos quisieron subirlo a la barca, pero esta tocó tierra enseguida. O sea, están a la mitad del lago, pero cuando los discípulos quieren subirlo a la barca toca tierra, en Cafarnaúm. Y esto lo podemos leer, como también dicen los padres de la iglesia que han estudiado tanto del Evangelio, que los discípulos, al darle su adhesión a Jesús, de nuevo, o sea, los discípulos que habían dejado a Jesús, acá como que se corrigen ellos mismos y renuevan su adhesión a Jesús. Y en ese momento el peligro desaparece. ¿Qué les parece, hermanos? Les doy la palabra. Manuel Pablo, perdón, esos 5 kilómetros se dan isofacto. Claro. Sí, Julia, en el momento en que los discípulos renuevan su adhesión a Jesús, en ese momento pasa el peligro. En ese momento. Acá no hay que se calman las aguas, acá no es que las aguas se calman y siguen remando, no, aquí llegan al puerto. Qué maravilloso. Las palabras. Sí, Emiliano, adelante. Sí, bueno, acá estamos viendo Jesús. La barca pues representa, si no me equivoco, a la iglesia y las dificultades, la falta de fe de la gente, ¿no? Caminar sobre las aguas
es increíble, pero esa es justamente la fe que tenemos que tener nosotros, porque la vida de Jesús, todo lo que hizo por nosotros, subió a los cielos. Tenemos que creer que dificultades que presenta en la fundación de su iglesia. Eso que me parece. Bien, Emiliano, excelente. Y muy bien lo que dices, ¿no? Esa interpretación fina de que hay que leer esa barca como la iglesia en el medio de las dificultades. Eso es perfecto, es correcto, sí. ¿Alguien más, hermanos? Si no, miren, ya estamos sobre la hora. Quedaríamos aquí he marcado yo soy el pan de la vida. Ahí quedaríamos para el siguiente jueves. ¿No? Entonces, ¿algún comentario final que quieran hacer? Si es que no, igual les digo siempre, repasen hasta el próximo jueves, tomen nota de alguna duda o de algún alcance, un comentario como el que también suelen hacer de interpretación que enriquece mucho, ¿no? Y el próximo jueves empezando, lo compartimos y luego continuamos. Nos quedamos en ese punto. Nos quedamos el próximo jueves en el... a ver, tengo acá... En el 6:22, capítulo 6, versículo 22. Ahí empezamos el próximo jueves. Ok, hermanos, entonces terminemos esta reunión con una canción, por favor, Víctor. Amén, claro que sí, Manuel Pablo. En honor a la palabra compartida, pescador de hombres, por la barca mencionada. Tú, pescador de otros... A ver, acá está. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Aquí viene. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Manuel Pablo. Gracias, Víctor, y gracias a todos, hermanos, y les deseo que tengan una feliz semana. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. Como les adelanté a los que entraron primero, Gracias, Manuel Pablo. les adelanté, Buenas noches con todos. hoy día no les voy a pasar el audio, sino les voy a pasar el video. Muchas gracias con todos. Manuel Pablo, Atala se despide. Buenas noches y te agradezco. Gracias, chao. Gracias, Manuel Pablo, Gracias.